del micrófono y veo 1, 2, 3 aprendices conectados de la ficha 288-2847. Ya se encuentran aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Anderson. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestro proceso. Voy a compartir pantalla. Bien, muchísimas gracias por la vinculación. Vamos a iniciar con nuestro proceso de formación y vamos con nuestro pequeño proyecto. Vamos a continuar con estos apartados de dicho proyecto. Permítanme un segundo, que vemos más compañeros aquí. ¿Lo escuché mal conectados? No. Bien, vamos a abrir en este caso Visual Studio. Llamamos el proyecto de GA7. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y les voy a mostrar una extensión que instalé. Vamos con el tema de la conexión, quedamos en la modificación de la conexión, implementando Close Database. Hoy el objetivo va a ser, en especificidad, empezar con nuestra... Vamos a dejar un apartado muy particular sobre un archivo PHP que en este caso sería consultas controller. Sin embargo, estos métodos que ya fueron creados, vamos a tratar de retomar o tomar algunos elementos que se encuentran ahí para crear nuestra API. Son muy pocos realmente los que se va a crear. El objetivo del día de hoy es crear una API en particular para lo que es la consulta. Bien, que nos genere un listado general de los, en este caso, los pacientes, para poderlos observar. Entonces esa es la meta del día de hoy con la implementación de la API. Bien, ya habrán otras funciones en particular que entonces yo les suministraré para que ustedes lo puedan analizar porque realmente es casi que la misma mecánica. Bueno, consultas controller como tal presenta lo que es las funciones de seleccionar, select paciente, insertar paciente o insert paciente, obtener paciente, pero este obtener paciente se diferencia del anterior porque el otro es una inserción, perdón, del select paciente que se encuentra al inicio, porque este obtener paciente pues es un paciente en particular. Bien. Update o modificación de un paciente. Bien, entonces esos son los elementos con los cuales nosotros, o las funciones con las cuales nosotros contamos. Ah, bueno, y eliminar paciente, que básicamente es la eliminación física o concreta del paciente. Ahora, ¿qué elemento he adicionado dentro de la configuración de Visual Studio Code? Pues básicamente es un par de extensiones. Bueno, realmente es una en particular que la van a encontrar aquí en el apartado de extensiones y van a digitar MySQL o MySQL. Aquí van a buscar MySQL Management Tool. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar todo el apartado de cómo generar conexiones desde MySQL para realizar pequeñas consultas o modificaciones directamente sin tener que remitirnos directamente a PHPMyAdmin como hicimos al inicio, sino que todo va a estar directamente en la herramienta. Entonces, no voy a explicar el proceso de instalación, pero sí algunos de los elementos que se encuentran allí. Generales, voy a eliminar la conexión para poderlo implementar nuevamente. Y el siguiente es MySQL Syntaxis o Syntax, ¿listo? Que básicamente es una opción que nos da Visual Studio Code para empezar a implementar el tema del lenguaje, pues nos va a facilitar el tema en particular de visualización de los elementos que se encuentran allí. Bien, entonces
en cuanto al código de SQL. Pues realmente no es obligatorio, es opcional y no es un elemento que sea imprescindible. Bien. Sin embargo, pues entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a ir acá. Yo ya los tengo instalados, listo, yo ya los tengo instalados en mi herramienta. Y eso inmediatamente en la parte inferior, si ustedes observan, va a generar una pequeña pestaña llamada MySQL. Vamos a eliminar esta conexión. ¿Listo? Y quiero mostrarles algo. En la parte inferior derecha, vamos a encontrar aquí XAMPP, el panel de control de XAMPP. A los que ya estén familiarizados con esta herramienta o con otras que son muy parecidas, como por ejemplo AppServe o WAMP, por ejemplo, que ya vienen todas integradas dentro del mismo paquete para poder implementar diferentes servicios. Vamos a encontrar el servidor Apache y el servidor MySQL. ¿Listo? El servidor Apache, donde en este momento nos da la opción de poder correr una serie de aplicativos web o una serie de aplicativos en general que nos van a ayudar dentro del proceso. Entre esos, pues, se encuentra PHP-MyAdmin. Ojo que PHP-MyAdmin no es lo mismo que MySQL. ¿Listo? MySQL y PHP-MyAdmin son diferentes. El punto por qué los dos es porque pues, realmente PHP-MyAdmin me ayuda a administrar MySQL. Bien, eso es lo que sucede. Luego encontramos MySQL. Bien, aquí en la parte inferior, en esta columna, se lee PID. ¿Listo? ¿Qué es PID? PID es básicamente Process ID o identificador de procesos, que es el que en este caso podemos encontrar inclusive en el administrador de tareas, por ejemplo, aplicaciones de arranque. Muchas veces lo podemos encontrar en algún momento. Bueno, ese no lo tiene. Pero muchas veces lo pueden encontrar o en los elementos de servicios también se encuentran. ¿Listo? Entonces, los PID básicamente es el que nos indica cuál es el identificador de proceso como tal para poder implementar esto identificación dentro del sistema operativo. Bien, en este caso el PID, para los PID de Apache se muestran acá, pero a lo que yo voy fundamentalmente son a los puertos. Aquí encontramos el puerto 80 y el 443 específicamente para Apache. Si tenemos alguna otra aplicación que esté ocupando esos puertos, vamos a tener inconvenientes. Bien, que es muy raro. Bueno, no mentiras, sí puede llegar a presentarse con otro tipo de aplicativos, sobre todo el 80. Luego encontramos el MySQL. ¿Listo? En MySQL entonces tenemos este Process ID, pero más allá de eso tenemos el puerto que es 3306. Hay que tener en cuenta este puerto. Bien, una vez implementado la instalación de esta extensión de Visual Studio Code, para MySQL vamos aquí en el más. Se despliega este pequeño apartado, ¿no? Y aquí nos indica host. Entonces le digitamos localhost. Bien, por el momento, pues porque tenemos esto corriendo en la misma máquina. Luego el usuario es root. Password, en mi caso no tiene password. Y el puerto que viene por defecto. Yo no he cambiado el puerto, entonces se va a ir con el mismo. Aquí en este caso es un path o una ruta. Básicamente donde se encuentra el certificado de conexión de SSL o Secure Layer. Donde nos da la opción de conectarnos de manera segura. Como no estamos utilizando conexiones remotas sino entre el mismo equipo, sencillamente le damos Enter. Una vez implementada la conexión, podemos aquí en la parte inferior tener en cuenta todas las bases de datos que se han creado. ¿Listo? Por ejemplo, acá hay una de test. No tiene nada, PHP-MyAdmin, toda la que es nativa de PHP-MyAdmin para que funcione. Performance Schema, MySQL, ¿listo? Unas que son propias de MySQL. Y Information Schema, que es básicamente un pequeño repositorio específico para los esquemas en particular. El tema de los esquemas no lo voy a ahondar porque realmente es un manejo en específico dependiendo de la herramienta, pero en términos generales un esquema es una forma de identificación de donde pueden estar contenidas diferentes bases de datos, para ser más práctico. Entonces,
Luego de ello encontramos centro médico y aquí paciente. Si le doy clic derecho puedo refrescar o le puedo seleccionar Select Top 1000, que es básicamente créame una consulta de los últimos 1000 registros, los primeros 1000 registros, perdón, que se generan bajo esta tabla. Perdón. Entonces aquí encontramos también la parametrización de cada uno de los elementos de la tabla, ¿no? Luego damos clic derecho, Select Top 1000, por ejemplo, y él nos corre esta sentencia. En la parte inferior nos encontramos lo que es la salida a través de consola, y aquí hay una pestañita llamada Results, y él nos indica que como resultado, estos son los registros como tal que se llevan o que se están teniendo en cuenta en MySQL. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, entonces esta herramienta nos va a servir para este apartado. Igual, ustedes pueden modificar aquí en cualquier momento, no hay ningún tipo de inconveniente, le seleccionan, clic derecho y Run MySQL Query y les va a generar el resultado. Bien, en archivos independientes. Bueno, prosiguiendo con nuestra formación en particular y dejando a un lado un momento la base de datos, entonces vamos a encontrar directamente lo que son los elementos de lo que nosotros estamos tratando. Estamos revisando el tema de conexión PHP, tenemos funciones .js, bien, o .javascript. Vamos a adicionar otro elemento a nuestra carpetica JavaScript, va a ser un nuevo archivo, que en este caso se va a llamar listar, que es una de las funciones que va a realizar esta, editar, bien, y eliminar .js. Bien, si nosotros observamos funciones .javascript, que vendría siendo esta, se encarga de recibir desde la interfaz, valida y luego menciona que va a haber un método post en particular, el cual se va a encargar de generar un JSON y luego recorrerlo y luego remitir lo que es la inserción de registro. Si ustedes observan aquí, tenemos lo que es llamar función, que es esta. Bien, que es esta llamar función. Entonces, aquí lo que va a recibir es el tipo de operación y sobre eso entonces se va a validar qué se debe realizar de acuerdo a la función. Bien, entonces vamos a tratar de verificar un elemento acá que me llama la atención. Bueno, entonces tenemos la URL en particular de llamar función, el script de llamar función que tiene consultas controller, que hace mismo, ¿por qué consultas controller? Porque pues realmente lo que hace es una instancia de consultas controller a través de consultas, perdón, a través, o bueno, sí, de consultas controller, de consultas controller a través de una variable llamada consultas, ¿bien? Entonces, si nosotros vamos a verificar consultas controller, la clase se llama consultas, ¿bien? Que es esta misma clase denominado mencionada aquí. Esta realmente lo que hace es llamar la función en particular a la cual se quiere implementar. Por el momento, entonces, insert barra al piso paciente. Para realizar esta ejecución, por ejemplo, en este caso se seleccionó guardar. Como se selecciona que es guardar, de acuerdo a lo que se genere en la función, en tipo consulta, ¿bien? Que se reclama lo que es el tipo de operación, se compara y se menciona que va a ser para guardar. Entonces se realiza ese proceso e inmediatamente consultas control lo que dice, ok, listo, va a guardar, entonces método insert barra al piso paciente. Vamos aquí a insert paciente, que es básicamente el método que encontramos aquí. Este método se encarga de recibir 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, ¿sí? 6 valores como tal, y estos 6 valores lo que hace es insertarse en la base de datos. Este apartado de la inserción yo lo he explicado anteriormente, que básicamente es recibir, preparar la sentencia y generar una ejecución sobre la sentencia. Luego, hay un condicional muy particular que sí hay un tema de ejecución de la sentencia
y ese QLP tiene algún valor como tal después de su ejecución, entonces implemente con select paciente, que es básicamente una consulta. Inserte, pero consulte. Bien, y retorne un resultado. Este resultado, después de este, lo único que hace es generar un true o false. ¿Listo? Un falso, un verdadero. Entonces, inmediatamente nos genera una respuesta en particular donde nos indica que la sentencia de inserción ha sido exitosa. Bien, entonces es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta todos esos apartados. Denme un segundo. Entonces, bajo ese orden de ideas, es que se implementan estas funciones. Bien. Muy bien se hizo desde JavaScript. Básicamente tomamos todo lo que está contenido desde un elemento, básicamente PHP. Obviamente se implementó un formulario, ¿sí? Se capturó los datos, se validó a través de funciones.javascript e inmediatamente lo que se hizo fue trasladar directamente, se conformó el JSON y se remitió a llamar función. ¿Listo? Dentro de llamar función lo que hace es clasificar cuál es específicamente la función que se requiere implementar. Bien, y llamar función lo que hace es utilizar consultas controller para que ese método, o bueno, sí, esa función como tal se ejecute. Se ejecuta la función y esta a su vez implementa o extiende o tiene la opción de extender su funcionalidad a través de la herencia de la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, básicamente es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso. Bien. Es importante tener en cuenta toda esta secuencia que llevamos en este momento para poderlo implementar correctamente. Entonces, si ustedes observan, en resumen, de index, pues va a llamar, si observamos aquí a index, llamamos al banner, bueno, cartexter, incluye navegación.php, todo lo que es el elemento como tal de navegación, pero hay un elemento, hay un punto que es, bueno, lo que es el formulario, ¿listo? Este formulario se presenta acá, ¿bien? Si nosotros observamos, el archivo tiene una extensión .php a pesar de que tiene contenido HTML en su 90%, ¿bien? Esto inmediatamente se ejecuta, ¿listo? Y se debe crear un evento para que tome esta información. Este evento se llama bueno, a través de formulario.p. Se crea el evento de tipo subject, toma la información, la tramita o la administra a través del lenguaje de programación JavaScript y este a su vez crea un JSON que llama o lo remite a llamar función. Llamar función clasifica cuál es la función que realmente se requiere y a su misma vez implementa consultas controller para que se realice el proceso como tal que tenga que realizarse de acuerdo a la función predefinida. Ahora, este mismo principio se va a hacer algo muy parecido pero para listar, editar y eliminar. Posteriormente crearemos lo que es el pequeño apartado de la API, de tal manera que ya consultas controller no entraría a jugar un papel relevante. Lo dejaríamos por fuera e implementaríamos lo que es la API. La API ya se comunicaría directamente con la base de datos, proporcionando o generando una menor complejidad dentro del proceso. Y aparte de eso, pues entonces esta API también se encarga directamente, muy parecido a lo que hace Consultas Controller, a vincularse con el tema de la conexión a la base de datos. La diferencia tan grande va a ser mucho más sencillo y va a abrir y va a cerrar la base de datos. Bien, entonces vamos a irnos con listar, editar y eliminar como tal dentro de nuestro proceso.
Lo que vamos a hacer como primera elemento, o como primera opción, es realmente crear una serie de funciones. ¿Listo? La primera función va a ser una forma de función anónima que es otra forma de definir una función en JavaScript. Si, por ejemplo, funciones JavaScript, se definió un método, ¿listo? Pero aquí no hay funciones realmente. Aquí no hay funciones bueno, sí hay una función que vendría siendo esta. Como tal que se va a encargar de realizar todo el proceso. Si yo repliego, me va a decir, esto aquí, esto es realmente un elemento que me dice que es function, ¿sí? Y que hay un argumento que se llama a, que es para la generación o pues la parametrización del evento. Y nos retorna valores, ¿listo? Aquí vamos a definir otro tipo de funciones, porque si bien es cierto, en funciones hay un evento, ¿listo? Que vendría siendo este. Ya este funciona de una manera distinta, ¿bien? Para eso vamos a definir una constante, ¿bien? Vamos a llamarla editar. Igual, y vamos a definir un argumento que se va a llamar const, ¿bien? Este argumento, entonces, vamos a definirlo como una función flecha y abrimos y cerramos corchetes y listo. Esta es una de las funciones que yo puedo definir. Así yo puedo definir como tal también una función en JavaScript. Bien, vamos a definir una variable que se va a llamar URL. Al igual que como en anteriores ocasiones, nosotros podemos definir o vamos a definir realmente un direccionamiento acá. Aquí, elemento supremamente importante, punto, slash, listo. Vamos a dirigirnos al modelo. Si observamos el modelo, es el que contiene los elementos de las estructuras de datos básicas que vamos a utilizar. Luego, llamar función .php. Si quieren evitar errores, seleccionan aquí, copiar la ruta de acceso relativa, por ejemplo, o copiar ruta de acceso. Vamos a darle copiar ruta de acceso relativa. Bien, nos vamos acá y vamos a observar qué sucede acá. Vamos a borrar esto. Y pegamos. ¿Listo? Esta es la ruta de acceso relativa. Si vamos a directa, esto es llamar función, clic derecho, copiar ruta de acceso, simplemente con ella vamos a dejarla aquí al frente, lo van a eliminar. Esta es la ruta completa. ¿Listo? En la ruta completa. Entonces, para poder llegar a este punto, la ruta de acceso común y corriente, entonces la encontramos así completa, y esta es la relativa. Sin embargo, pues no es que sea muy correcta porque estamos hablando de un ambiente web. Punto. Entonces volvemos con modelo. Bien. Y llamar función.php. Esto vamos a guardar si es llamar función, correcto. Bien, punto y coma. Y vamos a ir. Ya definimos esta variable que realmente es un conjunto de caracteres común y corriente. Luego vamos con, como en el anterior, un form data. ¿Listo? Un form data definido. No vamos a utilizar la función por ahora, que es esta. Vamos a definir aquí este. Y new para diferenciarlas. Ahora sí llamamos como tal la clase. Perdón, no la función, la clase. Eso ya es un objeto. De esta, entonces, tomamos forData punto append. Append es adicionar o agregar. En este caso, tenemos el tipo de operación que vamos a definir aquí. Al igual que en el anterior, si observamos funciones, tenemos... aquí está, forData. ¿Listo? Aquí ya también datos, forData, pero entonces esta vez le pasamos todo el formulario. Bien. Donde yo vi el tipo de operación, bueno, no lo recuerdo en este momento, pero ya se había utilizado anteriormente. Para poder definir qué tipo de operación, porque aquí vamos a tener más funciones realmente. Y coma, listo, y editar. Bueno, ya lo recuerdo. Aquí vamos a llamar función y aquí está tipo operación. Se recibe y dice, bueno, si no es guardar, entonces puede ser editar. Y aquí editar, entonces necesitamos este señor que se encuentra acá. Bien. Bueno, editar, punto y coma, enter. Tenemos el elemento aquí.
Ahora, form data, punto append también, para adicionar, le vamos a decir que va a ser constante. ¿Listo? Coma, cons. Una variable, pero una variable no, un elemento. Fetch, lo encontramos al igual que en el anterior, fetch URL, coma, le pasamos la ruta y él me dice de nuevo URL init request init y una promesa. ¿Listo? Vamos a desplegarlo a través de una promesa definida por este proceso. Luego, abrimos y cerramos corcheticos. ¿Listo? Aquí vamos a definir una serie de parámetros. Primero que todo, el método. Bien, vamos a definir el método, en este caso, method, dos puntos, y entre comillas, ahora es un post. ¿Listo? El método post, coma, lo que es el body, que va a ser form data. Sí, señores. Guardamos y dejamos hasta ahí. Bien, ahora empezamos con las promesas, con then. Entonces, ¿qué vamos a hacer como tal dentro del proceso? Vamos a definirle data, ¿listo? Igual, una pequeña funcioncita, entonces data.json. Abrimos y cerramos. Y otra promesa que va a ser then, que vamos a decirle que va a ser data. Abrimos y cerramos y esperamos. ¿Listo? Bueno, aquí al igual que en el anterior, entonces un recorrido en específico de todo lo que tenemos porque estamos tratando de llamar una función, en este caso de editar. Bien, vamos a editar el elemento que se encuentra ahí. Va a generar un listado, tenemos la opción de editar, genera el recorrido, buscando el registro en particular, va a generarse una respuesta y se va a presentar en pantalla. ¿Listo? Con las opciones en específica que sean cargadas y que posteriormente me permita modificar las que se encuentren ahí directamente, porque ya han sido cargadas desde a la interfaz gráfica, ya están cargadas y ya se va a generar un botón que me va a permitir ese proceso. Esto se va a llamar a través de un botón, ¿listo? Bueno, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta como tal? Entonces vamos a ir con un ciclo for, que va a iniciar con una variable led de control llamada item, ¿listo? Of data, ¿bien? Este ciclo for, entonces se va a encargar de una variable cons item punto. Recuerden que item ya tiene todo este recorrido como tal, entonces podemos ya llamar a cada uno de los elementos. Consecutivo, ¿listo? Punto y coma. Yo voy a copiar esto porque va a ser muy parecido en algunos elementos de la estructura. Por ejemplo, ahora, tipo. Bien, va a ser ítem, obvio, pero ya aquí cambia a tipo documento. El tipo documento. Aquí otro elemento de este recorrido. Documento. Fecha. Nombre. Apellidos. Y sexo. Listo, lo tenemos acá, guardamos. Bien, aquí empezamos una pequeña validación. ¿Por qué? Se nos va a cargar el elemento acá, todo el registro, ¿sí? Pero yo necesito empezar a validar un elemento en el cual se llama el sexo. ¿Por qué? Porque si es masculino, si es femenino, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, si sexo
en este caso, es igual a masculino, como aparece en el formulario, ¿listo? Entonces, ¿qué debo de hacer? Vamos a definir acá que se va a definir una variable llamada sexo, ¿listo? Sex igual, y utilizamos comillas invertidas. Ya empezamos a generar algunos errorcitos por acá, no me lo estoy indicando. Bueno. Apertura y cierre. Bien, entonces creamos una pequeña despliegue, listo, para que pueda seleccionar los elementos ahí, o sea, el sexo, ya que si es masculino, entonces que me despliegue en la opción de poder cambiar el género, o si se queda masculino, pues se quedará masculino. Entonces, ese es el punto fundamental acá, entonces, menor que select o una lista de despliegue name igual por ejemplo y una clase que se va a ir implementada pues con el framework. Luego de esto entonces option value masculino selected. Una cosa es el valor y otra cosa es lo que se representa aquí en este apartado. Option. Y aquí aplicamos masculino. Luego vamos al siguiente, en este caso, el mismo principio, pero femenino. Bien. Ahora continuamos acá, select y listo. Cerramos acá y punto y coma por acá. Bien. Eso es en el caso que se nos representa el masculino, pero en el caso de femenino, si ustedes observan, ya aparece una opción de selected. Esto se lo voy a quitar. Esto que ya viene seleccionado por defecto. Vamos a... ¿dónde está? Aquí, un else. Sí, un si no. Hágale un si no, sí. Si sexo, entonces es igual ahora sí a femenino, que debería hacer lo que tenemos acá. Entonces definimos la variable sex, listo, va a ser igual a nuestra comillita, vamos a copiarla acá, listo, las comillas invertidas. Bueno, entonces vamos a encontrar este apartado acá. Simplemente copiamos porque es básicamente que lo mismo y pegamos acá. La diferencia es muy sencilla, entonces el selected ya lo retiramos de acá y lo pasamos a acá.
Listo, guardamos. Bien, ahora, ¿qué sucede con este caso en particular? Hasta aquí llega lo que es el recorrido del ciclo. Pero aquí nuestra función no ha terminado. Bien. De manera que posterior a esta generación, a este recorrido, a este if, y dentro del recorrido del ciclo, entonces, perdón, por fuera del recorrido del ciclo, vamos a implementar nuevamente nuestro framework. Entonces, sual.fire. Sual.fire. Listo, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Y lo único que hacemos es adicionar los parámetros. La diferencia es que esta ventana modal es la que se va a encargar de todo lo que nosotros tenemos allí. O sea, es decir, si yo quiero modificar, se va a cargar todo en la ventana modal directamente para poderlas modificar. Y aparte de eso, vamos a agregarle funcionalidades a la ventana modal. No simplemente que se muestre botón de cerrado, no. La idea es que se pueda desplegar funciones a partir de allí. Porque estamos hablando de una modificación, de una edición. Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, title. Esta fue una ventana modal o es una ventana modal personalizada. No se encuentra directamente implementada en el framework. Entonces, vamos a hacer unas ligeras modificaciones sobre ella. Entonces, vamos a ir aquí, actualizar información. ¿Listo? Coma. Vamos a ir con HTML, dos puntos, y utilizamos nuestras comillas invertidas, porque esto ya es un elemento HTML, entonces vamos a agregarlo acá. Bien. Vamos a hallarnos un poquito de tiempo, entonces con este formulario, con un ID igual, entonces vamos a llamarlo como actualizar, ¿listo? O actualizar formulario. Vamos a cerrar aquí nuestras comillas porque estas son de actualizar formulario. Bien, y cerramos acá. Vamos a generar unos espacios, una pequeña indentación para no tener conflictos acá de visualización. Un input type va a ser igual, el tipo va a ser de tipo texto, el ingreso y luego un valor en específico que va a ser de tipo update. Bien. Ahora el nombre va a ser igual aquí. Tipo, bueno, el nombre es opcional, realmente aquí no es operación. Bien. Y hidden, para que quede oculto algún elemento, entonces vamos a decir que sí, que true. Bueno. Siguiente input, entonces un input type. Vamos a copiar y pegar todo el elemento que se encuentra acá para el siguiente input. ¿Listo? Va a ser de tipo texto, pero el valor, este valor lo va a tomar una variable. De aquí yo empiezo a incrustar variables de tipo de PHP, entonces const. ¿Listo? Entonces tenemos const name, vamos a cambiarla aquí. Entonces vamos a decirle que va a ser consac. Es más, bueno, tipo texto y una clase que va a ser de tipo form control. ¿Listo? Bueno, tenemos los elementos acá. Luego, placeholder. Número documento. Es un pequeño texto que se encuentra allí. Y generamos un salto de línea. Bien.
pues, bueno, ahí. Luego, select, una lista desplegable que vamos a generar, igual name. Para el nombre va a ser tipo ag. Bien, y la clase va a ser de tipo form control. Control. Listo. Cerramos acá. Ahora sí. Tenemos nuestro select. Por ser una lista desplegable necesita lo que son los options. Bien. Entonces el valor del option, que en este caso va a ser una variable que vendría siendo tipo. Y viene acompañada de tipo. Cerramos nuestra option. Y listo. Tipo, pues el tipo que va a aparecer aquí en la etiqueta y el otro el valor. Luego pasamos acá de otra option, pero voy a copiar y pegar. Voy a tenerlo en cuenta aquí. Varios. La diferencia es que este valor va a cambiar. Entonces, control D y suprimir. Listo. Aquí este valor, entonces para este vamos a colocarle CC, que va a ser entonces cédula de ciudadanía. Este va a ser TI, tarjeta de identidad. CE, que va a ser cédula de extranjería. RC, registro civil. Lo que vamos a eliminar este. Y este lo vamos a dejar en NIT. Guardamos. Bien. Vamos a cerrar nuestro select. Un pequeño salto de línea un poco brusco y feo. Y vamos a generar lo que es un input. Primero un value. Entre comillas. Y este value me va a permitir llamar una variable que va a ser doc, que es documento. Encontramos lo que es el tipo, que va a ser de tipo texto, name, docac. Bien. Class va a ser una clase que se llama form-control. Listo. Y un placeholder que vamos a colocarle aquí un valor específico para este placeholder. Entonces, acá en particular, menor que pr, digite, su número de identificación. Bien, vamos a guardarlo. Y pues no es lo más ortodoxo para generar los saltos, pero pues en este caso podría funcionar o funciona. Voy a duplicar esta línea. Listo, van a ser muy parecidas.
porque ese es el nombre, esta va a ser la fecha como tal. Aquí hay que hacer una modificación. Doc tipo. Entonces va a ser aquí doc. Aquí recuerdo, esta va a ser fec. Aquí va a ser nom. Obviamente ape. Y sexo, que son las variables que estamos llamando. Entonces fec, como fec nom y ape. Nom, que es nombre. Entonces vamos a colocarle aquí el nombre. Fecha. Acá. Nom. Nomac. Y ape. Ac. Guardamos. ¿Listo? Y al final. Después del salto de línea vamos a colocarle la variable del género. Bueno. Tenemos un bloque HTML, tenemos un for, entonces tenemos que cerrar este for. Un for. Y listo. Estos son los argumentos como tal definidos para el título, ¿no? Bueno, para el elemento HTML estamos el título del SwapFire, luego el elemento HTML, todo lo que es el cuerpo general y luego ahí sí, entonces una pequeña coma. ¿Listo? Ya posterior a eso, entonces ya hemos definido algunos de los elementos como tal que van a ser implementados en SwapFire. Sí, bueno, en Swap. Luego vamos a utilizar show, ¿listo? Show cancel button. Este es un elemento propio de, un parámetro, un argumento propio de SweetAlert. Vamos por acá y tenemos la opción de buscar aquí. Decimos swap o SweetAlert y él nos va a mostrar. ¿Listo? Vamos a tratar de buscar si es que está. Miren, aquí está. Try me. Entonces, great. Entonces, show cancel button o show close button son los argumentos como tal que ya vienen implementados dentro del framework, además del elemento gráfico. Le vamos a decir que va a ser verdadero. Bien. Aparte de eso, entonces, vamos a decirle que va a haber un confirm. Aquí está, debe estar el confirm button text. Confirm button, vamos a copiar, pegar. Él tiene otro que es color. Vamos a vernos con este. Voy a utilizar el código hexadecimal, entonces vamos a guardar acá. Entonces, numeral del 33. ¿Listo? Para confirmar. Luego, podemos buscar el siguiente que es cancel. Este es cancel button color. Listo. Vamos a cambiar un poquito el color acá. Bueno, para esto son elementos gráficos que yo ya tengo predefinidos. Entonces, 30, 85 de 6, por ejemplo. Son más de colores y cositas de ese tipo, pero pues no dejan de ser en algún momento importantes. Luego, confirm button text. Entonces, confirm button text. Vendrá siendo este. Lo pasamos acá y le decimos un valor que va a ser actualizar. Bien, aquí en este apartado, entonces, si nosotros observamos, este es SwapFire que llega hasta acá, ¿cierto?
pero al mismo tiempo resulta que Solfire llega hasta este punto y hace parte de todo este bloque, de todo el tema del recorrido de la data. ¿Qué sigue después de haber cerrado todo el recorrido de la data? Entonces, lo que nosotros empezamos a generar es una opción como tal dentro de lo que nosotros requerimos. ¿Listo? Permítame un segundo. Aquí. Entonces, vamos a utilizar una promesa. ¿Listo? Vamos a utilizar una promesa como tal, dentro de lo que nosotros vamos a empezar a implementar. Vamos acá, entonces las promesas. ¿Listo? Vamos acá. Sí, resultados, result, es una variable que voy a colocar. Bien. Otra funcióncita. Entonces de aquí abrimos y cerramos. ¿Listo? Seguir guardando. Dentro de lo que nosotros necesitamos implementar. Me está generando un pequeño error acá. Se espera punto y coma acá. Este creo que no lo hemos cerrado. No, en algún lado hay un elemento de punto y coma que no se ha implementado. Bueno, vamos a continuar y miramos acá porque no creo. Sí, result. Esta variable punto is confirmed. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se oprime como tal y es confirmado, él debe hacer algo. ¿Listo? Si tiene el botón de confirmación o se oprime, vamos a definir una constante llamada datos. Esta va a ser igual. También un segundo. Vamos ya guardando. En algún lado haber algún inconveniente o un error. Se esperaba un punto y coma en ese apretado. Ah, ok, claro. Falta un paréntesis acá. Sí, falta un paréntesis acá. Este nos tiene que cerrar. Sí. Este cierra acá. Vamos a cerrarlo acá. ¿Listo? Vamos a cerrarlo acá. Bien, estos elementos hay que mencionar que se pueden anidar. ¿Listo? Y aparte de que se pueden anidar, podemos tener lo que se llama la opción de un catch o atrapar ciertas eventualidades que se pueden llegar a presentar. Bien. Bueno, continuamos con const datos. ¿Listo? El document punto query selector. ¿Listo? Query selector entonces se implementa para todo lo que son elementos de clase. Entonces aquí lo que mencionamos es la clase. ¿De quién? De lo que nosotros vamos a utilizar, que en este caso es actualizar form. Que es esta clase, de ID, perdón, de ID, no de clase. Y este. ¿Listo? Actualizar form o actualizar el formulario. Bien. Tenemos un punto y coma y definimos const ahora datos. Bien.
quiero actualizar. Declaramos esta pequeña variable que va a ser un objeto de form data. Bien, y le pasamos los datos. Variable URL nuevamente. Y colocamos entonces esta misma ruta que ya hemos definido anteriormente, la de llamar función.php, esta que se encuentra acá. Listo. Esta misma volvemos a llamar función. Luego implementamos un fetch. Bien, o el dichoso fetch. Pasamos URL, coma, abrimos y cerramos y definimos aquí los parámetros. Ese tipo de parámetros ya lo hemos definido anteriormente, por ejemplo, en este caso method, entonces va a ser en este caso post, coma, y encontramos lo que es en especificidad el body. Bien, entonces aquí vamos a llamar a datos actualizar, que es el método. Listo, bueno, el objeto realmente. Ese es el objeto, no el método, el objeto. Y aquí vamos a ser muy específicos con el cierre de nuestro fetch. Dentro de él, otra promesa. Y dentro de esta promesa, entonces decimos que data, bien, data.json. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Data.json y vamos acá de nuevo. Punto. Entonces, ¿qué quiere que haga? Entonces vamos a colocar data. Bien. Abrimos y cerramos y vamos a definir ciertos elementos acá. Primero, si yo quiero, bueno, aquí vamos a definir lo que es una función llamada pintar tabla resultados. ¿Listo? Bien, vamos a llamar esta función pintar tabla resultados. Vamos por ahora a definirla acá, a llamarla, pero todavía no la hemos creado. ¿Listo? Entonces, pintar tabla, todos los resultados y vamos a decirle que data. Perdón. Luego, implementamos un Swalfire, entonces me voy acá, vamos a ver con este que es más sencillo, para ahorrarnos tiempo. Y aquí vamos a pegar, vamos a decirle algo muy sencillo, entonces, no sé, actualizado. El registro sea actualizado correctamente. Una pequeña ventana modal. ¿Listo? Una pequeña ventana modal. Esta la vamos a cerrar acá. Bien, déjame ver primero por esto. Listo. Bueno, una vez cerrado acá, entonces vamos a utilizar lo que se llama un catch. Catch es un elemento que nos indica lo que es atrapar si llega a generar algún tipo de resultado negativo, errores, etcétera. Entonces podemos definir lo que son las, como tratar de evitar lo que se llaman excepciones realmente. ¿Listo? Entonces, function, definimos una función que se llame error. Bien, abrimos y cerramos. Y aquí en la función error, entonces, console. Eso ya es más, ¿listo? De cualquier otro elemento que ustedes quieran definir aquí para mostrar. Decir, ay, hay un error, tipo error. Listo. Cerramos acá. Bien. Tenemos nuestro catch, cerramos con punto y coma. ¿Sí? Y aquí ya tenemos entonces acá lo que es el if. Acá tenemos lo que es el then, que vendría siendo la promesa. ¿Listo? Y a esta le vamos a colocar otro catch.
¿Listo? Para que nos atrape cualquier tipo de inconveniente que se puedan ir y nos muestre qué es function. Otra forma de declarar una función, ¿listo? En JavaScript, una función y console.log, no es necesariamente hacer esto, punto y coma, ¿listo? Aquí cerramos entonces directamente nuestro catch y seguimos con nuestro proceso. Aquí, ¿qué estamos teniendo en cuenta? Miremos acá. Todo ese theme, ¿listo? Todo ese theme que se encuentra ahí, lo estamos revisando. Bien. Luego que vamos a empezar a implementar, ¿listo? Ya tenemos dos catch, ¿listo? Para tratar, imposible está más que respaldado, ¿listo? Dentro del proceso que nosotros tenemos. Pero resulta que lo mejor es que por cada promesa entonces se vaya generando una especie de opción para capturar estos elementos, ¿listo? Bajo ese orden de ideas, entonces vamos a declarar ahora otro catch, ¿listo? Este catch, mediante una función aquí, función de lo que se encuentra acá, listo, bien, vamos a hacerlo aquí con punto y coma. Muy bien, vamos a subir acá, vamos a guardar, vamos a dejarla acá. Ahora definimos ahora sí pintar tabla, que vendría siendo esta, pintar tabla de resultados. ¿Cómo se pinta una tabla de resultados? Entonces, con pintar tabla de resultados va a ser igual, va a recibir de argumento toda la data, porque yo la necesito recorrer para poderla mostrar. ¿Listo? Y tenemos el método acá definido. Listo. Entonces, vamos a colocar tabla. Va a ser igual a document.querySelector, un editor, y entonces vamos a lo que es tabla, una tabla que se encuentra por ahí, tabla persona, creo que está por acá. No, no está. Esta debe estar. Una clase que tenga, creo que es este. Tiene por acá tabla persona. Mírela, sí, ahí está el ID, acá. Aquí es donde vamos a empezar a pintarlo. Entonces, aquí vamos con tabla persona, que nos llame directamente tabla persona. Bien, y sobre tabla persona, entonces haga algo. ¿Listo? Entonces, tab datos punto inner.html. Esto nos sirve para adicionar desde JavaScript elementos HTML. Vamos a dejarlo ahí quietico. Luego, un for que va a definir una variable de control, de nuevo como siempre, item, listo, of todo lo que es el tema de los datos que se muestran allí. Otro recorrido, es un for. Pero la diferencia es que este for va a tener la ayuda de tabla de datos punto inner HTML y vamos a ir con un más igual. Este más igual es lo mismo que volver a llamar a tabla de datos punto inner HTML y agregarle algún otro elemento de concatenación. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es concatenar directamente caracteres. ¿Listo? Aquí entonces tenemos que pasarle directamente una serie de elementos. Por ser una tabla, entonces vamos a pintar una tablita. ¿Listo? tr menor que td y vamos con nuestra variable. Bien. Entonces, como es un recorrido, llamamos a ítem punto consecutivo.
del mismo que estaba arriba. ¿Listo? Y cerramos aquí con TD, que es para la fila. Fila. Listo. Aquí ítem ya no es ítem, ya no es, perdón, consecutivo, sino que va a ser tipo documento, uno de los que por allá arriba lo declaramos. Luego, este va a ser documento. Fecha. Nombre. Apellidos. Porque se me fue. Y sexo. Listo, se me fue a los demás. Vamos a cerrarlo. Vamos a irnos con un TD. Otra opción. Pero esta vez va a contener botones. Entonces, botón. Eventos, on click. Aquí se cuadra un evento, se define un evento en HTML, no es recomendado. Esto vamos a darlo simplemente nombrado. Por si queremos ampliar funcionalidades, pero pues no es recomendado. Clase. Listo. La clase entonces va a ser btn, todo esto obedece a los frameworks que hemos implementado. ¿Listo? btn-sm mayor que editar menor que button. Luego creamos la clase btn primaria y btn sm. Listo, pero esta vez ya no va a ser editar, sino eliminar. Listo. Esto va a quedar contiguo a la opción cuando se imprime el registro o los registros. Va a quedar estos elementos como tal. Se muestran dentro de la tabla, se pinta la tabla, se va pintando la tabla a medida, o pues se inserta un registro y se pinta, se llama la función de pintar tabla y van a quedar ahí presentados. Bueno, entonces tenemos el TD, tenemos botones, muy excelente, vamos a cerrar ese TD. Entonces, TD haciendo alusión a la fila. Y luego encontramos lo que es el TR. ¿Bien? Y punto y coma. Listo. Lo cerramos ahí en ese apartado como tal y guardamos. Bien. Hasta ahí llega nuestro elemento de este apartado, de esta función. Ahora sigue la siguiente función, porque aquí estamos pintando la tabla, pero nos falta la siguiente función, que es eliminar. Al igual que en el anterior, entonces enviamos const para saber cuál es. Abrimos y cerramos corchetes, una pequeña función, y definimos. Entonces aquí, de nuevo, swap.fire, ¿listo? Abrimos y cerramos, y abrimos y cerramos acá, y aquí vamos a implementar algún elemento. Entonces, title, voy a evitar tanto desgaste. ¿Listo? Voy a pasar algo que nosotros ya tenemos acá. Esto no va a ser igual, pero va a ser muy parecido. Y ya como es más de ambiente gráfico que cualquier otra cosa. Toda esta parte del title, vamos aquí, toda esta parte de HTML, eliminarla. Estos son elementos opcionales. Listo. Aquí entonces en título ya va a ser para eliminar.
está seguro de eliminar el registro. Entonces colocamos un mensaje: esta operación no es reversible. Este mensaje de advertencia: esta operación no es reversible. Algo que es mentira. Pero bueno, ahí vamos. Coma. Ahora sí, vamos a utilizar otro, que va a ser icono, que ya viene con el framework. Listo, 2 puntos. Warning. Listo, y aquí una coma. Bueno, vamos a decirle que show cancel button, o button, perdón. Confirmación, lo mismo. Cancel button color, para colocarle el botón confirm button. Y ahora le mandamos aquí, cambiamos el valor por eliminar. Listo. Tenemos aquí este elemento. Vamos a implementar entonces una promesa. Then, entonces, result, ¿listo? Result que se va a encontrar acá, match, función cita, ¿listo? Abrimos y cerramos y definimos. Sí, una validación, ¿listo? A ver, esto... Result, ¿listo? Básicamente es un valor con que, o es una variable, ¿listo? Que está definida acá. Pero si nosotros miramos acá, por acá, por acá, por acá, ventana modal, por acá debe estar implementada result. Aquí, por acá, si no se posee problemas. Aquí, then, result. ¿Listo? Si notan es como la misma, lo mismo que estamos haciendo. Si se oprime el botón como tal, entonces tomamos de una vez esto y empezamos a trabajar. Entonces aquí lo mismo. Si result, entonces tomamos un elemento y empezamos a trabajar sobre el evento que tiene que realizar. ¿Listo? Entonces, si es un botón de confirmación, entonces tomamos result punto is confirmed. ¿Listo? Abrimos y cerramos y dejamos acá. Bien. Vamos a volver a llamar la URL para que nosotros la tenemos. Esta. Que podríamos definirla de antemano en la parte superior, pero bueno. Y de aquí, de nuevo, el objeto de tipo form data. Esta. Pero ya no lleva esto, ya no hay datos. Y esto se va a llamar de otra manera. Vamos a colocarle form data, así en minúscula, para hacerlo más simpático. Y luego de ello, entonces, vamos a decidirle lo mismo. Bien, form data tipo de operación const. Vamos a traernos este también. Vamos a traernos este. Y este también. Y esto está acá. Bien. Pegamos. Esto, ta.
un fetch. ¿Listo? URL post, luego encontramos el body, que va a ser también de form data, y encontramos otra promesa. Además, nos indica aquí esto que es. ¿Qué es eso de Visual Studio? Dice method promesa response punto then, una respuesta. Entonces, ya nos indica la estructura general de una promesa. ¿Sí? Entonces, vamos a ir ejecutando estos elementos de estas promesas. Data, vamos por acá. Aquí en este apartado, entonces utilizamos el Swapfire, me lo voy a crear de otro lado, para simplemente una opción de visualización de eliminado. Bien. Aquí nos faltan algunos elementos. Aquí nos parece con paréntesis porque nos falta cerrar todo este elemento y vamos a adicionar entonces un catch. Error, una variable llamada error, console.error, acá, error, coma, error. Bien, tenemos un punto y coma acá. Revisemos algún tipo de inconveniente, creo que sí falta algo. Listo. Aquí. Con esto cerramos el if. Bien, eso es básicamente toda la conformación del archivo en especificidad de listar, editar y eliminar. Entonces tenemos editar, pintar una tabla, eliminar como tal, y dentro de la pintar tabla pues está básicamente lo que es listar. Bien, en el caso de editar entonces llama a la variable, recibe el tipo de operación, se define un método, se define el fetch, se define el método que en este caso sería post, se genera un recorrido de todos los elementos. Bueno, este es un tema muy gráfico, pues si sí o si no, que le presente masculino o femenino para el momento de la edición. Si caso dado se recibe un valor de masculino, entonces muestre y se presente un tema de gráfico. Luego tenemos una ventana modal, listo, toda la parte de Swapfire, donde se va a mostrar todo, listo. Y aquí tenemos el resto de elementos. Bueno, vamos a guardar como tal. Si nosotros observamos acá que una vez implementado listar, editar, eliminar, ellos tienen que realizar un proceso de llamar función. Bien, y ya tenemos lo que es en este caso, por ejemplo, insert paciente. Y para este, perdón, tenemos obtener paciente que debería estar en consultas controller, que es este. ¿Listo? Acá hay algo mal. Sí, hay algo mal. Aquí no vendría siendo este, sino vendría siendo otra función que es consultar. No, bueno, así. Vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Con obtener paciente. Hacer una chequeadita. Luego el update paciente. Luego eliminar paciente. Correcto. Insert paciente. Bueno, y aquí nos vamos con nuestra API. Clic derecho en nuevo archivo. API. En este caso, PHP. Aquí en API.php entonces vamos a implementar un código que ya se viene presentando de manera estándar.
Entonces, yo este código, vamos a agilizar un poquito las cosas. Voy a traérmelo. Es un código casi que genérico. Y este pequeño, de acuerdo al objetivo del día de hoy, entonces va a ser muy conciso y muy específico todo lo que vamos a realizar acá. Pum, pegamos aquí este codiguito. Es el tema de autorización, todo el tema del manejo del protocolo HTTP. ¿Listo? Definir los métodos de recepción, métodos de control, y aquí están definidos. Por ejemplo, en la línea número 10. Get, post, patch, put, delete y options. ¿Listo? Y hay otros que están definidos en la parte inferior dependiendo de qué también pueda utilizar. Entonces yo puedo definir varios, realmente está disponible para varios. Ahora, aquí vamos a llamar require, ¿listo? Y vamos a llamar directamente a la conexión. Recordemos que es este archivito que está aquí al lado de api.php, por eso lo llamo así, para facilitar las cosas, lo he creado ahí. Luego definimos la variable method. Va a ser nula, por el momento, va a ser nula. Y vamos a hacer, ya para esta noche, aquí cierra. Para esta noche vamos a generar un método, ¿listo? Pero entonces este va a ir de acuerdo a una clase. Entonces la clase se va a llamar consultar y va a extends, para facilitar el proceso, db conexión. Al igual que lo hemos hecho en la otra, en lo que es consulta controller. Para que por ahora se nos facilite las cosas, pero noten que una cosa es consultas y otra cosa es consultar. ¿Listo? Podemos definir otro nombre, pero por ahora vamos a colocarlo así. Bueno. Aquí él llama a obtener paciente. Si nosotros nos paramos en este, él va a decir, public function obtener paciente. ¿De dónde es obtener paciente? Es este. Nos trae todo el paciente. Bueno, vamos a cambiar un poco las cosas para que ustedes también lo prueben. Vamos a definir, vamos a utilizar la variable method y vamos a utilizar aquí server, corchetes cuadrados, aquí abrimos y cerramos, punto y coma, y aquí guardamos. Aquí method server, entonces, bueno, hay un error. Esperaba una función o algo más. Vamos a ver qué sucede por acá. Bueno, se está pidiendo un favor, un valor. Entonces le vamos a pasar method request. Request method, perdón. Bien. Le vamos a pasar este valor. Algo me falta acá. Claro, obviamente. Esto no puede sobrevivir sin una función. Entonces, function consultar paciente. Y tenemos aquí. Esta es la que se va a encargar de recibir cuál es el método en el cual se va a utilizar. Si ustedes observan, se declara en la línea 17 como variable global por fuera de la clase realmente, ni siquiera global. Está por fuera de la clase, de tal manera que nos va a permitir otorgarle valores de acuerdo a nuestras necesidades o realmente de acuerdo a la necesidad del aplicativo. Entonces, hay que validar eso. ¿Cómo lo hago? Entonces, si, en este caso, method llega a tomar un valor. ¿Y cuál es ese posible valor? Un get.
¿sí? Al igual, get, post, patch, put, bueno, los básicos son get, post, put, delete, ¿listo? Que son los que se encargan de estos procesos de llamados HTML. Vamos a irnos acá. ¿Qué quiere que haga? Pues entonces, en este caso, que definamos una variable llamada query y esta se va a encargar de tener el elemento de la consulta select asterisco from paciente. ¿Listo? Un string común y corriente, nada raro. Luego, vamos a definir lo que se llama un try, intente. Este viene con un catch. ¿Listo? Entonces definimos aquí pps, listo, va a ser igual a db